tema técnico. Muchas gracias a todos por estar aquí, en especial también a nuestro director espiritual, a Javier, a David Martín, que seguro que nos va a entretener y a enseñar muchas cosas ahora en este rato de conferencia y de charla coloquio. Como estamos casi como en familia, por si alguien lo necesita, ahí tenéis, en esa puerta de la izquierda hay un baño, al fondo a la izquierda, por si alguien necesita salir. Y nada, le doy la palabra a don Javier para que presente a Ángel David y a escuchar y a aprender mucho de lo que nos toca ahora. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Bueno, ya hemos estado en familia, por lo tanto no necesitamos demasiado protocolo, ¿no? De cocina. Cuando Carlos me dijo un poquito la idea de este año, pues yo me quedé así un poco como que dar, ¿no? ¿Qué tema dar? Porque el tema de la Verónica a mí me resulta un poquito complicado para explicar. Todos sabemos, cuando hablamos en concreto de la procesión de la Verónica, nos estamos refiriendo pues a esa estación del Via Crucis, y a la estación pues nos recuerda de esa santa mujer que salió al paso de Jesús, le enjugó el sudor, y quiso tener con él pues, ese gesto de compasión, ¿verdad? Y esto, que es lo único que a veces decimos, sabemos, nos lleva a muchas, digamos, conclusiones piadosas, caritativas y tal. Pero al final, pues si solamente nos limitamos a eso, pues hacemos casi una meditación o una homilía. Entonces, yo estaba así un poco como de qué hablamos. Y pensé que lo mejor sería pues, llamar a alguien que pudiera darnos una visión quizás distinta, ¿no? Que nos ayude también a eso, pero que nos dé fundamentos históricos, artísticos, culturales, tener en un principio una referencia teológica que hay detrás de todo esto de la Verónica. Esto para también ilustrar nuestra inteligencia, nuestra cabeza, nuestra mente de corazón, y ya digo, sobre otras consideraciones. Bien, por eso yo no voy a decir nada de todo esto. Ya mañana tendremos que tener la Eucaristía, diremos alguna otra cosa, pero le vamos a dejar la palabra a Ángel David. Ángel David yo creo que la mayoría lo conocéis. ¿Quién es? Ángel David Martín Rubio, un cura sacerdote de nuestra diócesis. Es el vicario judicial, el canónigo penitenciario, profesor del seminario y del Instituto de Ciencias Religiosas, doctor en Historia, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Extremadura, licenciado en Historia Eclesiástica por la Universidad de Roma, licenciado en Derecho Canónico por la Pontificia Salamanca. Actualmente, además de los trabajos y servicios que realiza en la diócesis, como vicario judicial, canónigo penitenciario, párroco de Valdesalor y profesor, también es vicedecano de la Facultad de Derecho Canónico en la Pontificia de Salamanca. No compagina el ministerio de la diócesis también con otro trabajo también para la Iglesia, también de la sociedad. Es escritor, tiene libros, experto en temas tan interesantes como la Guerra Civil Española y la persecución religiosa, por si alguien quiere preguntarle sobre esos temas, pues ya está. ¿Y qué más deciros? Bueno, pues que aprovechéis, que yo creo que vamos a aprender muchas cosas y que no nos quedemos con ninguna duda. Yo creo que después al final puede salir un diálogo, un debate interesante y preguntarle todo lo que os dé la gana. Yo creo que es un poco de sabiduría y sacarle todo lo que queráis, ¿no? Pero que no nos vayamos con ninguna duda ni con alguna cosa que hemos entendido mal o que no nos ha quedado claro. ¿De acuerdo? Bueno, también para centrar un poco de lo que yo voy a hablar, cuando don Javier me propuso dar esta ponencia, lógicamente yo me planteé, como desde el punto de vista teórico, estudiar, para luego poder hablar con vosotros de ello, dos cuestiones: la cuestión del origen y la cuestión de la espiritualidad del culto a la Verónica. Y vemos cualquier imagen de la Verónica, como esta magnífica que hay en la parroquia de Santiago, y veis que, lo vamos a ver también, es inseparable del culto a la Santa Faz, al rostro de Cristo. Evidentemente, pues también, claro, para hacer un planteamiento teórico de la cuestión, pues había que relacionar las dos cosas, ¿no? El origen, el desarrollo histórico y la espiritualidad. Cuando te pones a preparar el tema histórico, te das cuenta de que
si lo quieres tratar con un cierto acercamiento, da para dos temas completamente distintos, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho es que voy a separar, solamente voy a hablar de el origen y lo de la espiritualidad, o bien lo dejo ahí a otras ocasiones que tengáis, o bien si os parece interesante lo que os diga esta noche, pues tenemos mucho tiempo por delante, muchos años para poder desarrollarlo en otro día. Porque ciertamente, y creo que también llegaréis a esa conclusión conmigo, veréis que por debajo, ¿no?, por el subsuelo de toda esta historia de lo que vamos a tratar aquí, ha habido y sigue habiendo mucha vida cristiana, mucha vida espiritual, mucha vida de santidad en la Iglesia. Entonces, sin más prolegómenos, voy a comenzar con unas escenas de una película que seguramente muchos de vosotros habéis visto. Bien, yo creo que lo habéis reconocido todos, casi todos, ¿no? Es una película que todos hemos visto, La Pasión de Mel Gibson, en la cual hace unos años este director de cine, actor también, sorprendió al mundo católico en particular y al mundo en general, ¿no?, incluido al mundo de la cultura y al mundo de la laicidad, con una visión de la Pasión de Jesucristo entre cuyas características de la que voy a detener, y porque también daría para otra conferencia, figura el ser extraordinariamente respetuoso con la lectura iconográfica y espiritual que la tradición cristiana ha hecho de la vida y de la pasión de Jesucristo. Yo he dicho por ahí algunas veces que en toda la historia del cine, la película de Mel Gibson es la primera película católica sobre la vida y la pasión de Jesucristo. Y me diréis, no, pero si ha habido otros autores católicos que han hecho películas sobre la vida y la pasión de Jesucristo. Sí, pero a mi juicio, y ante otras personas que también comparten esta opinión, no habían logrado expresar con lenguaje cinematográfico las verdades de fe, como hace Mel Gibson, y la tradición católica, como hace Mel Gibson en las escenas de la pasión, sin entrar luego en las cuestiones discutibles, opinables, evidentemente acerca del mayor o menor acierto de las opciones que él toma para expresar esas verdades. Una de las cosas que hizo, por ejemplo, es, a la hora de representar el camino del Calvario, que junto con la flagelación probablemente son las dos escenas más, y probablemente, aunque es muy breve, la oración en el huerto, la flagelación y el camino del Calvario son los ejes, digamos, son los momentos de más dramatismo de toda la película. Y en la escena del Calvario, un poco los que han estudiado el tema y tal, se dieron cuenta de que Mel Gibson no cayó en lo que llamamos el arqueologismo, ¿no?, o el historicismo malentendido, ¿no?, que es decir, tratar de hacer una reconstrucción del camino de Jesús desde el pretorio hasta la cruz exclusivamente con criterios arqueológicos, ¿no? Es decir, hoy podemos saber en buena medida cómo era una ejecución en la época romana. Entonces, decir, bueno, vamos a reconstruir aquello, ¿no?, cómo pudo ser, igual que si hubiera ido alguien con una cámara y lo hubiera grabado, ¿no? Entonces, por ejemplo, os dais cuenta de un detalle, que es la cruz que lleva Jesucristo en la película, ¿no? Hoy sabemos perfectamente, se sabe por los estudios arqueológicos, que los condenados a muerte no llevaban la cruz entera, sino que lo que llevaban era exclusivamente el travesaño, que luego se fijaba. Entonces, eso se le plantea la alternativa, ¿no? Cuando hago la película, ¿qué hago? ¿Represento a Jesús cargando con él? ¿O mantengo la lectura iconográfica que se ha hecho a lo largo de muchos siglos y presento a Jesús con la cruz, cargado con él? Y efectivamente opta por la lectura iconográfica
que la tradición espiritual, la tradición iconográfica ha hecho de ese párrafo. Y lo mismo pasa con el episodio de la Verónica, ¿no? Va a surgir a lo largo de la charla, nos va a dar cuenta enseguida que ese episodio que aparece ahí no está recogido como tal en los evangelios, y sin embargo este director de cine lo introduce, lo incluye en el recorrido de la pasión, y además hace una lectura del episodio acorde ya también, repito, con esa tradición espiritual, que yo creo que también es muy, por eso digo que es muy católica la película, ¿no? Porque la podemos incorporar también a nosotros, ¿no? A nuestra propia vivencia y a nuestra propia espiritualidad de esta cuestión, de esta escena de la Verónica. Pero sobre eso volveremos luego al terminar. El siguiente, damos un salto y nos vamos al Vaticano, a la Basílica de San Pedro, y nos encontramos que el famoso baldaquino de Bernini, digamos el centro, el corazón de la cristiandad. Ya sabéis que no es la catedral del obispo de Roma, ¿no? La catedral del obispo de Roma es San Juan de Letrán, que hablaremos también luego de él, pero es el lugar de la sepultura de Pedro, ¿no? Otro tema también, arqueológico, histórico, apasionante. Podemos decir con toda certeza que hay una línea recta que va desde la tumba de Pedro, siglo I, hasta la linterna de la cúpula de San Pedro, pasando por el baldaquino de Bernini. Cuando se hace el programa iconográfico de ese lugar, evidentemente no se van a poner ahí cosas de secundaria importancia, ¿no? Los artistas, los arquitectos, los papas del Renacimiento, por ejemplo, cuidan de poner en la parte superior de la imagen, no sé si puedo marcar el puntero, ¿sí? ¿Lo veis? ¿El puntero? Sí. Sí. ¿Veis, por ejemplo, estas columnas que hay aquí? Son las columnas originales del baldaquino que había en la Basílica Constantiniana. Son estas piezas medievales, son las famosas columnas salomónicas, que luego van a dar lugar en el barroco a las columnas salomónicas, porque se decía que procedían o que estaban inspiradas en las que había en el templo de Jerusalén. Entonces se colocan allí esas columnas como verdaderas reliquias, ¿no?, de lo que ha sido la Basílica Constantiniana, y se colocan en los huecos de la cúpula las imágenes de 4 santos que corresponden a otras tantas reliquias insignes que se veneran en la Basílica de San Pedro, que se veneraban en ese momento. Santa Elena, en la parte que no vemos nosotros, San Andrés y San Longino, el centurión que atravesó el costado de Cristo en la cruz, y aquí, esta imagen, que si nos acercamos nos damos cuenta que es una magnífica escultura barroca de Francesco Mocci del siglo XVII, que representa a una mujer en pose arrebatada que lleva en sus manos un velo en el cual está grabado el rostro de Jesucristo. Es decir, es la Verónica. La Verónica está en el corazón de la Basílica de San Pedro, su imagen sosteniendo esa cúpula que de alguna manera representa el centro de la cristiandad. Y ya nos encontramos con una imagen que nos va también a acompañar durante toda la exposición, ¿no?, que es esta presentación de una mujer con un velo en la cual aparece el rostro de Jesucristo. Y además, si se fijan, estamos en el Vaticano, es un rostro de Jesucristo sereno, es un rostro de Jesucristo con una, fíjense, en esta triangulación, bueno, voy a retroceder. A ver si soy capaz de dejar el puntero siempre fijo. Fíjense en este triángulo que se forma aquí, en la serenidad del rostro, a pesar de que es un detalle que pasa desapercibido, ¿no?, si nos vamos a la escultura en su conjunto, casi como la podemos ver nosotros allá a los pies. No sé exactamente qué medidas tiene, pero los que hayáis estado en San Pedro recordáis que son unas estatuas colosales. Bien, seguimos nuestro paseo por el centro de Roma y nos vamos al puente de Sant'Angelo, ¿no? El puente de Sant'Angelo, a pocos metros del Vaticano, adornado con unas estatuas también bellísimas, encabezadas por los apóstoles, y luego, una vez que entramos en el puente, no sé si os habéis fijado, hay toda una serie de estatuas que en los laterales representan una serie de ángeles que llevan en sus manos distintos signos relacionados con la pasión, ¿no? Está la lanza, está la cruz, está la columna,
están los azotes, están las vestiduras que le quitaron, está la caña con la esponja que le dio el soldado, y está un ángel sosteniendo un velo en el cual, si nos acercáramos de cerca, veríamos que está el rostro del Señor. Es decir, un mismo motivo iconográfico, también otra palabra que vamos a repetir mucho, pero distinto del que hemos visto antes. Ya no es una mujer, sino es un ángel delante, ¿no?, que sostiene un velo, y es un signo de la pasión. Es decir, nos vamos a ver simbolizados. Estas esculturas no las he escogido ni por su, digamos, valor artístico, ni por, digamos, porque representen un estrato muy antiguo en la tradición de la Verónica, sino por su significado simbólico. Nos las encontramos en el pleno corazón de la Roma cristiana, ¿no? Quiere decir que algo importante nos tienen que decir. Y si se fijan, nos hemos encontrado dos modelos que se van a repetir durante siglos. Uno es el de una mujer, a la que llamamos Verónica, portando un velo con el rostro de Cristo, el que veíamos en la basílica. Otro es un velo con el rostro de Cristo, o bien aislado, exento en sí mismo, o acompañado de ángeles, de un ángel, de dos ángeles que lo llevan, que lo adoran, que están alrededor de ese velo. Digo que son modelos que se van a repetir durante siglos, y si lo queréis comprobar, no sé si conocéis esta página, veronicaroute.com, es una página web en internet, porque, bueno, aparte de la producción bibliográfica que hay sobre este tema, la enorme producción también que hay en línea, ¿no? Hay que profundizar un poquito, ¿no? Si luego tenéis interés sobre el tratamiento del tema en internet, os puedo decir luego alguna cosa, pero eso lo podemos hacer luego al final. Entonces, en esta página encontramos aproximadamente alrededor de unas 4.000 entradas que son referencias artísticas y literarias de primer nivel acerca de todo lo que rodea a ese lienzo impreso con el rostro de Cristo. Llega hasta nuestros días, es decir, un término acuo no hay duda ninguna, es hasta ahora, hasta hoy. Y el término desde el cual procede, si nos vamos a los testimonios literarios, los más antiguos se remontan al siglo IV, quiere decir años 300 y pico. Es decir, es el momento en el cual el cristianismo, para la expresión, sale de las catacumbas, el edicto de Milán, comienza la posibilidad de una expresión de carácter artístico, literario, que antes no era posible, y las imágenes conservadas se remontan al siglo VI. Lo cual quiere decir que estamos tocando los orígenes del cristianismo, es decir, no estamos hablando de una cosa que ha ocurrido en el barroco, en el siglo XIX. Todo ello nos remite, o nos pone, toda esta introducción, nos hace guardar relación con que existe, y esto ciertamente no se puede negar, o sea, es una realidad, toda una tradición iconográfica en torno a la existencia, es decir, no una simple representación artística, como las muchas que se han hecho a lo largo de la historia con el rostro de Jesucristo, ¿no? Y que además, esto lo hemos estudiado muchas veces, incluso en las clases de religión o en las clases de arte, ¿no? Cómo cada época, ¿no?, ha ido representando a la figura de Cristo de acuerdo con las connotaciones, la sensibilidad, la espiritualidad dominante en cada época. Pero hay un grupo de imágenes, que tienen la característica de presentarse, en primer lugar, como el verdadero rostro de Jesucristo. O sea, cuando vemos, yo qué sé, los cuadros de los grandes artistas, el Cristo de Velázquez, ¿no? Nadie se plantea que ese retrato de Cristo que aparece allí sea el verdadero rostro de Cristo. Pero hay un grupo de imágenes que se presentan con la pretensión, por lo menos, de ser el verdadero rostro de Jesucristo. Y es un tipo de imágenes que además se presentan como no hechas por mano humana. Eso se designa con un término de origen griego, bizantino, es decir, griego tardío, no griego clásico, que se suele llamar en castellano o en italiano imágenes aquiropita, queropita, aquiropoteias o aquiropite, según la variante, ¿no?, que utilicemos del griego. La palabra procede de
que es en griego, y la etimología es una frase privativa y otra que es poieio, famoso hacer, ¿no? Producir, entonces significaría algo así como no hecho por la mano, no hecho por la mano del hombre, ¿no? Una imagen no hecha por la mano del hombre. Y esa tradición iconográfica, ese verdadero icono, verdadera imagen, para nosotros, para la tradición más divulgada, es una tradición muy amplia, ¿no? Pero la más divulgada entre nosotros en la actualidad, vincula esa verdadera imagen a una escena de la pasión. Entonces, tenemos que ya desde el principio empezar a introducir toda la cuestión de la Verónica en una tradición iconográfica y, si queréis, también espiritual, mucho más amplia, que es toda la cuestión de la idea de que ha llegado hasta nosotros la verdadera imagen de Jesucristo. Todo eso también sería una cuestión que se puede desarrollar, no es simplemente cuestión de curiosidad y mucho menos de superstición, porque es consecuencia de la realidad de la encarnación, ¿no? La cuestión es consecuencia de la realidad de que el Verbo de Dios se ha encarnado en una naturaleza humana concreta, ¿no? Pero eso lo dejamos para ese hipotético desarrollo del fundamento teológico de esta. Esta es la escena, ¿no?, que les decía hace un momento, entre las que muchas que se pueden elegir o que veremos después. La formación de ese tipo de imágenes para nosotros está vinculada a una escena ocurrida en el Camino del Calvario, la que consideramos en la sexta estación del Vía Crucis, la que hemos visto en lenguaje cinematográfico en la película de la Pasión, la que han comentado centenares de autores espirituales, la que han representado centenares de artistas. La escena de la Verónica en el Camino del Calvario es una escena de la cual tenemos como testimonio literario más antiguo, es decir, el texto más antiguo en el que aparece relatada en concreto que esa imagen de la cual estamos hablando aparece en la Pasión y aparece en esa escena del Calvario, es un poema escrito en francés por Robert de Boron a finales del siglo XII, hacia el año 1190, y que va a ser difundido especialmente a partir del siglo XIII por un libro de Jacobo de Vorágine, la llamada Leyenda Áurea, que es un libro importantísimo dentro de la vida, de la historia de la Iglesia y de la vida espiritual, porque es la gran obra de lectura sobre vida de los santos en la Baja Edad Media. Es, por ejemplo, el libro que leía San Ignacio de Loyola cuando saben que él se convierte porque, estando en el castillo aburrido, curándose de las heridas, pedía algo para leer y lo único que había en la biblioteca imagínense, la biblioteca de un señor casi feudal a comienzos del siglo XVI, eran algunos libros de piedad, entre ellos Una vida de Cristo, la Vita Christi, de Rudolfo de Sajonia, y la Leyenda Áurea de Jacobo de Vorágine. Y fue leyendo ese libro, ¿no?, cómo San Ignacio se mueve a imitar la vida de los santos. El testimonio literario más antiguo va a ser luego muy difundido por Jacobo de Vorágine en su Leyenda Áurea. Y en cuanto a imágenes gráficas, repito, de la escena de la Verónica, obteniendo la imagen de Cristo en el Camino del Calvario, las representaciones gráficas más antiguas son de finales del siglo XIV, hacia 1390. Anteriormente, las referencias iconográficas eran, primero, eso recuerden lo que veíamos en la imagen del Vaticano, el velo simplemente llevado por una mujer, o recuerden el puente de Sant'Angelo, el velo llevado o acompañado de ángeles. Esta sería probablemente una de las más antiguas, si no la más antigua, representación gráfica de la escena de la Verónica, tal y como la conocemos hoy día. Es una Biblia procedente de los Países Bajos, de un manuscrito miniado, aquí tenemos el detalle, en el cual, a finales del siglo 1395, finales del siglo XIV, como decíamos antes, en el cual aparecen 31 imágenes, es una maravilla,
que relatan la vida de Cristo, acompañada de escenas del Antiguo Testamento que profetizaban o que prefiguraban lo que luego ocurre en la vida de Cristo. Aquí ven el detalle de la escena del Camino del Calvario. Aquí ven claramente, estoy señalando con el dedo. Veis claramente la figura, ¿no?, de la Verónica con la imagen. Aquí vemos a este que se está echando un traguito. También había tiempo para todos, ¿no? Y aquí tenéis la imagen en su conjunto. Fijaros qué preciosidad. Aquí tenéis en el centro a la Verónica. A la izquierda es la escena de Abraham e Isaac, que suben al monte Moría para el sacrificio de Isaac. Que os acordáis que llevaba, que iban cargados, ¿no?, hacia el monte. Entonces eso aparece como leyenda de como prefiguración de la subida de Jesús al monte Calvario. Y aquí a la derecha aparece una escena del libro de los Reyes, en las cuales una viuda, la viuda de Sarepta, le presenta al profeta Elías 2 maderos, 2 leños, con los cuales estaba, dice el texto sagrado, había recogido 2 leños con los cuales iba a hacer fuego, iba a amasar pan y pensaba que ella se iba a morir como consecuencia de la sequía que había, ¿no? Y la iconografía, si se fijan aquí a la derecha, representa, si se dan cuenta, a la viuda aparece vestida exactamente igual que aparecía la Verónica en el cuadro del Calvario, no porque sea el mismo personaje, ¿no? Esta es la Verónica y esta es la viuda de Sarepta. Esto es el Camino del Calvario y esto ocurre varios siglos antes de Cristo. Lo que se subraya es como aquí estamos, es como esto profetiza lo que va a ocurrir. Bien, entonces, como les decía, estamos recurriendo a la iconografía para estudiar nuestra cuestión, y por eso les recuerdo que eso de la iconografía, que he hablado varias veces, es el conjunto de imágenes relacionadas con un personaje o un tema, y lo interesante de esto es que ese conjunto de imágenes responde a 2 realidades, ¿no?, a una concepción teórica, podríamos decir, ¿no?, y a una tradición, es decir, a una transmisión. En las obras de arte, normalmente la lectura, y en esto se ha profundizado mucho últimamente, la lectura de una obra de arte puede ser a muchos niveles, ¿no? Entonces, pero así para entendernos, y eso lo vamos a entender todos, hay 2 niveles muy fáciles de ver en una obra de arte. Uno es el nivel creativo, ¿no? Es lo que hace que las obras sean completamente distintas, de una mano de un pintor a otro, de un escultor a otro. Es decir, hay una parte que es aportación personal del artista. Pero hay otra, que es lo que llamamos los elementos iconográficos, que son constantes, que se repiten continuamente. ¿Y qué es lo que nos hace? Que podamos estar viendo 2 cuadros que son de 2 autores completamente distintos, de 2 épocas completamente distintas, pero en las cuales se reconocen elementos iconográficos similares. Eso, por ejemplo, es lo que hace que si yo voy a una iglesia y veo distintas imágenes, sepa que esa imagen es San Ramón, es San Judas, es San Antón o es la Virgen del Pilar, ¿no? Es decir, no solamente por si lleva barba, eso, si tiene barba San Antón, no, sino porque la imagen va acompañada de unos elementos iconográficos que me permiten identificarla. Y eso ocurre también con lo que son escenas, ¿no? Entonces, eso responde a una concepción, a una idea que se trata de expresar con la imagen y a lo que se llama la formación de una tradición iconográfica. Por eso, nosotros nos damos cuenta que en el entorno de toda esta realidad que estamos viendo, en realidad lo que se han formado son 2 tradiciones iconográficas. Y a su vez, en esas tradiciones iconográficas hay una variante sobre la que os voy a llamar la atención, que os voy a dar cuenta ahora cuando veamos algunas de estas imágenes que vamos a ver. Una de esas tradiciones iconográficas es la que podemos llamar la Santa Faz o el Santo Rostro. Otra es la Verónica. Son 2 tradiciones iconográficas. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de la primera tradición, que es la de simplemente el rostro de Jesús, como os decía, una vez acompañado de ángeles, otras veces solo, pero exento de esa figura femenina, bien que lo lleva o bien en el momento en el cual se ha formado. Este, por ejemplo, es el llamado Santo Rostro de Jaén. No entro en detalle de cuáles son las obras que os he puesto, porque más que un estudio en concreto de ellas, lo que quiero que veáis son los modelos, ¿no? Los modelos que se repiten. Esta la habréis reconocido enseguida por aquí, por la firma de Durero, ¿no? La firma de Alberto Durero.
Fijaros que los artistas que vamos a ver son artistas de primera categoría. Aunque hay también mucha iconografía popular en torno a la Verónica, probablemente no habrá apenas algún autor artístico de primera categoría que no haya tocado el tema de la Santa Faz o el tema de la Verónica. Aquí tenemos, fijaros qué curioso, ¿no? En el mismo lugar donde se venera el Santo Rostro, que es la Catedral de Jaén, en el coro, en la iconografía del coro, nos encontramos esta combinación de las dos realidades, ¿no? La mujer con el velo por el rostro y las figuras de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Aquí volvemos a ver simplemente el velo en esta magnífica obra del Greco y otra representación también del mismo autor, del Greco, exclusivamente con el velo. Esta bellísima también de Zurbarán, ya del siglo XVII. Y se podrían poner muchísimas más, ¿no? Simplemente son unos ejemplos para que veáis cómo se va creando y se va transmitiendo y se va modificando el modelo, ¿no? El otro sería el de la Verónica, ¿no? Luego volveremos sobre el cuadro. Aquí en la Verónica nos vamos a encontrar fundamentalmente tres escenas. Una de ellas es la propia figura de la Verónica, ¿no? Portando el velo, como ya hemos visto, en la que está en la Basílica de San Pedro. Esta nos llama la atención, primero porque es también de las más antiguas dentro de la Edad Media, y para que os deis cuenta de un detalle en diferencia con las demás que vamos a ver o que hemos visto. No sé si os dais cuenta. Es el detalle de la factura del velo. Es un velo transparente. El resto son todos opacos. Este es transparente. Esta es la otra forma también. Estas son imágenes del siglo XIV, XV, estilo flamenco, es muy fácil de reconocer desde el punto de vista. Esta, en cambio, desde el Renacimiento italiano, es Santa María la Mayor de Florencia. Fijaros que casi recuerda a esa figura de Miguel Ángel, ¿no? Con esa potencia, ¿no? Casi esa musculatura, ¿no? Esta Verónica asusta. Te dice, aquí estoy yo, ¿no? Con el velo, ¿no? O esta belleza, ¿no? de la figura del Greco, que si os dais cuenta reproduce el mismo modelo de España que hemos visto antes, independientemente de la figura de la Verónica. Pero si os dais cuenta, el rostro y el desarrollo iconográfico del lienzo es el mismo. Esta otra, un poquito más tardía, ya del siglo XVII. Esta de Salcillo, le falta especialmente el velo porque iría en tela, es otra de las características, ¿no? Según ya en la escultura, una vez aparece integrado en la escultura, otra vez aparece como un elemento. Este sería el caso, ¿ves? Así sería la imagen anterior, ¿no? Una tela. Y bueno, la nuestra, ¿no? Es una foto muy buena, porque la hice por el teléfono el otro día cuando estuve en Santiago, pero bueno, en esta pequeña antología, ¿no? De las mejores obras de arte, pues colocamos también, nos permitimos colocar a esta, que es a la que más cariño le tenemos nosotros, porque es la que nosotros veneramos, ¿no? Ese es el principio, es uno de los grandes motivos iconográficos de la Verónica. El siguiente es la formación de la imagen, es decir, las escenas que nos la representan en la escena del Camino del Calvario. Esta es una de las más antiguas y además es una de las imágenes también más hermosas, ¿no? Y más curiosa también desde el punto de vista de la concepción de la imagen, ¿no? Porque si os dais cuenta, es toda una aglomeración de figuras que forman como dos escenas. Aquí está la Verónica mostrando la imagen que se ha formado en el lienzo a una serie de caballeros y de damas que forman parte del cortejo de Jesús que va por aquí. Ya se ha separado de ella, por lo tanto, continúa camino del Calvario. Aquí veis a la Virgen con San Juan, las mujeres, los que van un poco rezagados, y aquí está Judas, lo veis aquí. Curioso personaje también invitado a la escena, pero pendiente de un árbol. Y esta sería también un poco la representación. Luego, este cuadro un poquito posterior al anterior, y es la escena en la cual la Verónica enjuga el rostro de Jesús y o bien aparece el velo, ¿no? Aquí tenéis los indicios de la imagen. Esta es muy curiosa porque es otra iconografía también que nos vamos a encontrar, que es la Verónica con un velo en el cual aparecen tres
caras de Jesús, no una solo, sino 3. Esto lo vamos a ver tanto en pintura como en escultura. Y es un indicio de un hecho, al cual hablaremos después, que es la multiplicación de las imágenes. Es decir, se trata de buscarle explicación al hecho de que haya varias imágenes que se presentan como auténticas, y entonces la explicación que se le da es que cuando la Verónica le enjuga el rostro de Jesús, le enjuga el rostro, luego lo dobló en 3 partes, y cuando llegó a su casa, o luego se dio cuenta de que el rostro se había marcado en las 3 imágenes. Y por eso, exteriormente, pues eso para representarlo artísticamente, iconográficamente, la única forma de hacerlo es poniendo un lienzo con 3 caras, ¿no? Es otro elemento también muy curioso de la iconografía. Fijaros aquí esto, que más que un perro muy bonito. Este, por ejemplo, es el famoso Vía Crucis de Tiepolo, que se ha reproducido en muchos libros y se han hecho muchas imitaciones de él. Y fijaros, aquí estamos ya en el siglo XVIII, ¿no? Entonces aquí, fijaros, no insiste demasiado, aparte de la escena, no insiste demasiado en la cuestión de la imagen. Veis que hay 2 formas de representar la escena, ¿no? Depende de dónde te sitúes, ¿no? Se pone más el acento o no sobre la formación de la imagen. Y esto también me pareció muy interesante, muy bella, es una imaginería italiana del siglo XIX, de la zona de Sicilia, ¿no? Sabéis que la zona del sur de Italia tiene mucha influencia también española, entonces uno ve estos pasos de Semana Santa y inmediatamente nos recuerda, ¿no? Me recordaba enseguida la propia composición, ¿no?, que hacéis vosotros del Cristo de la Caída y de la Verónica, ¿no? No he traído fotos de él por no piratear las que aparecen en internet, he visto algunas muy buenas. Y esta sería otra, la última escena iconográfica que suele aparecer, es mucho más tardía. Yo solamente la he encontrado en pintores del siglo XIX y en algunas láminas del siglo XIX, pero una escena muy curiosa, ¿no?, que es la Verónica mostrando el rostro de Cristo a la Virgen y a San Juan, ¿no? Entonces también hay otra escena que también os recuerdo. Bien, antes de pasar a la siguiente cuestión que vamos a ver, hay un detalle que no sé si os habéis dado cuenta en la evolución que hemos ido viendo. Aparte de las escenas o de los modelos, ¿os habéis fijado en el rostro de Jesús que aparece en el velo? No sé si habéis notado que hay como una evolución también. Es decir, en un primer momento, sobre todo en las imágenes más antiguas, hay una tendencia a mostrar un rostro de Cristo sereno, casi diríamos que vivo, sin apenas ningún indicio de la pasión. No quiero volver a todas las láminas para no perder más tiempo, pero sí, las veis con más detalle. Por ejemplo, recordad la del Greco. Las del Greco, creo que el Greco es un autor griego, es decir, de origen oriental, que conoce la cultura bizantina, y fijaros qué representación tan serena. Y sin embargo, posteriormente se va acentuando el dramatismo y van apareciendo representaciones en las cuales ya sí nos encontramos la insistencia en que esa imagen pudo estar formada en el momento del encuentro, y ya sí nos encontramos al Cristo sangrante con la corona de espinas, con el rostro de dramatismo. Bien, vamos ahora a tratar de ver un poco cuáles son las fuentes literarias que tenemos acerca de todo el cuestión. Una primera precisión que podemos hacer es que en los evangelios no encontramos ninguna referencia a ninguna de estas 2 tradiciones iconográficas a las cuales me estoy refiriendo, ni a la de la Santa Faz ni a la de la Verónica. Claro, decir eso así, eso es verdad, ¿no? Porque en el Evangelio, en el camino del Calvario, no se nos relata la escena que estamos contemplando. Ahora bien, lo que sí es cierto es que en los evangelios canónicos, es decir, en el Evangelio de San Juan, encontramos una referencia muy precisa y muy exacta a, lo vamos a leer, nos presenta el momento en el cual los discípulos llegan, Pedro y el otro discípulo, es decir, el propio Juan, llegan a la tumba de Jesús la mañana del domingo. Los 2 iban corriendo, el discípulo más joven, que era Juan, llega antes, Pedro, que era más fondón, ¿no?, tarda más, un poquito más despacio, y Juan espera, Pedro llega, se adelantó, e inclinándose vio los lienzos
Es una palabra que, esta es una traducción, dice tendidos, ¿no? Los exegetas nos explican que esa palabra, la original, que es difícil de traducir, significaría tendidos en el sentido de que estarían como desplomados sobre sí mismos. ¿Entendéis? Es decir, como si yo tengo un paquete envuelto con una sábana, quito lo que está dentro y la sábana se queda caída, lacia, porque ha salido aquello que sostenía o que envolvía la sábana. Llegó también Simón Pedro y entró en el sepulcro y vio los lienzos extendidos y desplomados y el sudario con el que le habían cubierto la cabeza. Pero el sudario no estaba con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro, el que había llegado primero, vio y creyó. Es decir, creyó porque vio. ¿Y qué vio? El lienzo desmontado y el sudario doblado. Luego, se puede decir muy alegremente que en los evangelios no hay ninguna referencia a la existencia de unos lienzos relacionados con la pasión de Cristo. No, ciertamente la hay. Lo que no hay es una referencia a esas otras dos cuestiones que hemos dicho. Ponemos en relación este texto, podemos ponerlo en relación con la famosa sábana santa de Turín y con el famoso sudario de Oviedo. Con la precisión, esto ya lo hacemos nosotros, ¿no?, de que en la sábana santa sí aparece una imagen, en el sudario de Oviedo únicamente aparecen unas manchas de sangre. Ahí veis en la parte superior una fotografía de la sábana santa. Ya sabéis toda la cuestión de que en realidad es una imagen en negativo, sobre todo eso no nos vamos a detener. Abajo tenéis una representación iconográfica, también una pintura, que nos da idea de eso que decíamos antes, ¿no? Primero nos da una idea de cómo se forma la imagen anverso y reverso, lo veis perfectamente con el dibujo que aparece debajo, y también nos da idea de lo que sería el lienzo tendido, ¿no? El lienzo tendido sería, si yo quito a este Jesús que aparece aquí, el lienzo de la arriba se cae y se desploma sobre el de abajo y se queda así, ¿no? Bien, esta es la única imagen, la del sudario, perdón, la del lienzo, la de la sábana, la que presenta imagen. Una imagen que es un cuerpo entero, pero que también es posible aislar y dejar como si fuera solamente una cara, a partir de la cual los artistas nos han presentado un rostro sangrante, muerto, de Jesús y un rostro vivo. Estas dos representaciones son de autores contemporáneos a nosotros. Es decir, son autores del siglo XX, pintores del siglo XX que han, digamos, retomado esa tradición iconográfica en la cual hemos visto del velo, ¿no?, con el rostro, pero a la hora de representar el rostro han tomado o han hecho una reconstrucción a partir de la figura que nos presenta la sábana santa. Y este cambio es el sudario de Oviedo, ¿no? Como veis, es una pieza completamente distinta, únicamente correspondería a una pieza que puede ser apoyada manchas de sangre en la cara. Lo cual quiere decir que probablemente hay una separación, ¿no?, entre el momento en el cual está depositada sobre el rostro de Jesucristo a la sábana santa. O si queréis de otra manera, que cuando se produce aquello que provoca que se cree la imagen de la sábana santa, no estaba puesto el sudario, porque se hubiera manifestado también sobre el sudario. Recordemos aquello del Evangelio de la sábana por un lado, el sudario por otro. Y San Juan, cuando escribía en el año 90, no sabía que nosotros íbamos a tener medios técnicos en el siglo XX para, por ejemplo, saber lo que es una fotografía en negativo. Lo que sí debía saber es que había una sábana y un sudario de Jesús. Bien, todo esto es lo que tenemos en los evangelios. Decirme también cómo controlar un poco el tiempo, y si no yo pongo el turbo y ya está, porque si no yo estoy aquí. Vosotros, quien lleve un poco el control, me dais un toque. Eso es lo que sabemos por los evangelios católicos. Ahora nos vamos a los evangelios apócrifos. Voy a suprimir luego una cosa que tengo ahí sobre los evangelios apócrifos. Digo todo esto.
de que son apócrifos y demás. Y pues ya sabéis que los evangelios apócrifos son los que no son canónicos y plantean cuestiones completamente diferentes acerca de la historicidad, ¿no? Entonces no entramos en la cuestión de la historicidad. Bien, el primer grupo de relatos hace referencia a una imagen auténtica de Jesús, aqueropita, que sería la que llamamos el mandilón de Edesa. Edesa es un territorio situado en Mesopotamia, entre Siria y Mesopotamia, la actual Armenia, lo veis por aquí. Esta es la capital, Edesa, y es un lugar en el cual, según una serie de relatos, el rey Abgar o Abgaro habría pedido a Jesús que se desplazara allí para curarle de una enfermedad, y Jesús, en lugar de haber ido porque llega la pasión, lo que hace es que, según distintas tradiciones, le manda una imagen o le manda un apóstol, y como consecuencia de esa imagen el rey se cura. Es una tradición muy antigua la de la existencia de una correspondencia entre Jesús y Abgaro, de la cual se hacen eco autores como Eusebio de Cesarea o la peregrina Egeria. Eso va a dar lugar a escenas de este tipo. Esta es una pintura ya medieval, pero representa un relato del cual tenemos testimonios desde el siglo IV, siglo V, siglo VI, que es esta escena que vemos aquí, ¿no? En virtud de una imagen aqueropita, es decir, milagrosa, y de un apóstol que le lleva una carta, que veía aquí, escrita por Jesús, el rey recupera la salud, es curado. Posteriormente, incluso se llegará a precisar, y se dice que el que lleva a cabo esa misión es el apóstol San Judas Tadeo. Por eso veréis que una de las representaciones del apóstol San Judas se le representa con una especie de medallón o de insignia en la cual lleva el rostro de Jesús. ¿Y por qué habéis dicho alguna vez? Pues por toda esta tradición que lo asocia al episodio de la vera imagen del rey Abgar. Y eso va a dar lugar a la veneración hacia una imagen que es el llamado mandilión, que recibe ese nombre de una palabra árabe, porque estos territorios, sabéis, de Siria son los primeros que luego van a conquistar los árabes a partir del siglo VII, o llamada imagen de Edesa o de Abgar. Aquí tenemos también unas representaciones iconográficas antiguas, griegas, en la cual aparece la escena de San Judas presentándole la imagen al rey, el bautismo del rey, también la cuba esta tan graciosa, con la imagen, ¿veis? Y el descubrimiento posterior de la imagen de la cara en las murallas de la ciudad. Bien, nosotros del mandilón, tenemos muchos testimonios literarios acerca de la gran veneración que recibía en Edesa. Sabemos que posteriormente se trasladó a Constantinopla, pero no tenemos actualmente constancia del mandilón como tal, no se conserva. Lo único que se conserva son copias. Y de esas copias hay dos que son auténticas, origen de todas las demás copias que hay. Por eso muchas veces, os acordáis que os decía antes lo de la triple imagen de la Verónica. ¿Por qué? Porque muchas veces veréis por ahí como en Jaén, en Alicante, en diversos sitios, se presentan imágenes como auténtica imagen del Salvador. Pero luego, sin embargo, nosotros la vemos y vemos que es prácticamente esta, ¿no? Entonces, en realidad son copias de la imagen original, que es el mandilón. Si os fijáis, ¿os acordáis de este triángulo que os fijé? Cuando vimos la imagen del Vaticano, fijaros en este triángulo, fijaros como todavía en el siglo XVII, el escultor que hace la escultura de la Verónica está inspirado en un modelo iconográfico que procede en última instancia del mandilón de Edesa. Esta es una de las copias auténticas que se conserva en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano. La otra tradición es la de la Verónica. En un primer momento, la Verónica es únicamente, hablamos de Verónica, o como tenéis ahí, de Bernice o Berenice, que es una figura que aparece en varios evangelios apócrifos, y de ella se nos dice dos cosas. Una, que era la hemorroísa que había sido curada por Jesús en aquel milagro que ocurre, lo leíamos unos días de esto en el Evangelio, cuando va camino de la casa de Jairo. Y segundo, que esa mujer tenía una imagen en un lienzo milagroso de Jesucristo,
Tan importante que Volusiano, un siervo del emperador romano Tiberio, le va a pedir que lo lleve, va a curar al emperador, y después Verónica se va a dedicar a vivir por Europa, a extender el Evangelio por Europa, e incluso se señala en Francia el lugar donde había ocurrido su martirio y donde se venera el lugar de su muerte. Y en ese contexto, de ese relato de Volusiano, junto con Verónica, que llevan la imagen de Cristo a Tiberio, es donde en el siglo XII Robert de Boron sitúa que cuando la Verónica explica cómo se ha producido la formación de la imagen, lo sitúa en el camino del Calvario. Es decir, ese es el testimonio literario, como decía, más antiguo de que atribuye la formación de la imagen al camino del Calvario, pero no, como estamos viendo, de la existencia de una imagen ni de la existencia de esta figura llamada Verónica o Berenice. Ahí tenéis un ejemplo, también de un manuscrito del siglo XIV, en el cual aparecen esos relatos de los apócrifos, y como el pintor, el artista, nos representa a qué suena esta imagen. Fijaros que si la quitamos de la escena, esta es Volusiano, este es el emperador Tiberio, y esta es Verónica presentando la imagen. Si la quitamos de la escena y quitamos a Volusiano y a Tiberio, ¿con qué nos quedamos? Con la otra tradición iconográfica, con la de la mujer llevando el velo. Entonces tenemos dos. El mandilón de Edesa es el rostro de Cristo, Verónica o Berenice es la mujer que lleva el velo, a la cual a partir de un determinado momento se le atribuye, siglo XII, se le atribuye la formación de esa imagen camino del Calvario. Y son dos reliquias distintas. El problema es que con esta otra segunda reliquia pasa lo mismo que con el mandilón. No tenemos nada más que copias. Esta, por ejemplo, es una copia realizada por el canónigo Strozzi en 1622. Hay toda una serie de copias. Y si tuviéramos la suerte de estar en el Vaticano el día que se hace la ostensión de la reliquia del velo de la Verónica, allí en el lugar donde está la imagen y está la reliquia, lo que se enseña es esto. Os dais cuenta perfectamente que es un cuadro, es un icono. Es decir, no es el velo original de la Verónica, evidentemente. Eso pasa también, y yo también os pongo simplemente el ejemplo, lo voy a pasar, con el Santa Santorum de San Juan de Letrán, donde se conserva otra de las imágenes aqueronquitas de más veneración y de más antigüedad de Roma, pero si nosotros nos vamos a la imagen, nos damos cuenta, la vais viendo, ¿no? Me detengo en más detalles, que es una pintura, luego de una copia. Y de aquí pasa algo. Lo que pasa, lo más probable, es que tenemos dos imágenes no hechas por mano de hombre y que durante siglos se veneraron independientemente una de la otra, que sería el mandilón de Edesa y el velo de la Verónica. De ambos únicamente tenemos copias en la actualidad, tanto del mandilón como del velo de la Verónica. Y el ejemplo que os ponía es el Santa Santorum de antes. Ahora bien, ¿qué significa eso? ¿Que se ha perdido el mandilón de Edesa o el velo de la Verónica? Ahí aquí es donde entraría la explicación de autores como el padre Pfeiffer, que sostiene que en realidad estaríamos, por un lado, y estos son muchos los autores que lo sostienen, no solamente el padre Pfeiffer, que el mandilón de Edesa en realidad sería la sábana santa de Turín. Y la aportación específica del padre Pfeiffer es que el velo de la Verónica sería, ahora hablaremos de él, el velo de Manopelli. Con lo cual lo que habría ocurrido no es que habrían desaparecido las reliquias, sino que han cambiado de lugar, han cambiado de sitio, y efectivamente en los lugares donde se veneraron originalmente se han seguido haciendo copias de aquello que hubo originalmente. El padre Pfeiffer, yo he tenido la suerte de ser alumno suyo, aunque solamente fuera durante un curso en la Gregoriana. Era de esos profesores que si yo digo, ¿de qué profesor te acuerdas de lo que tuviste en la Gregoriana? Nombraría el primero al padre Pfeiffer, sin duda. Probablemente no era a lo mejor el más brillante o el mejor
mejor, digamos, en profundidad. No lo sé, precisamente era de estos profesores que te resultan atractivos, interesantes y que hacen los planteamientos de interés en su curso. Entonces todavía no había hecho estas aportaciones, pero el curso que yo hice era sobre la cuestión del rostro de Cristo en el arte. Y planteaba toda esta cuestión, ¿no?, que nos llevaría también mucho, ¿no? Lo de la existencia de modelos iconográficos a lo largo de toda la historia del arte que nos remiten a unos modelos que para él era indudablemente la sábana santa, y la sábana santa conservada o transmitida a través del mandilón de Edesa. Eso sería lo que nos permite pensar en la existencia de un recorrido en parte paralelo y en parte divergente para lo que sería el mandilón y la síndrome, la sábana santa, que sería partiendo de Jerusalén en los dos casos, a través de Constantinopla, sin pasar por Roma, iría a través de Chambéry, que es donde está localizada en el siglo XV, XIV, sin ninguna duda, a Turín, que es donde se conserva en la actualidad. Ese sería el recorrido de la sábana santa, identificándola con el mandilón de Edesa. Y, en cambio, el recorrido de la Verónica, es decir, la vera icona, portada por la mujer, sería, en un primer momento, hay una primera fase común, que sería Edesa, Constantinopla, pero luego hay un momento en el cual se separan las dos reliquias y nos dan lugar a las dos tradiciones iconográficas que venimos viendo. Tendríamos que sí pasa por Roma la Verónica, cosa que no pasa nunca, y nunca se ha dicho ni que el mandilón ni que la sábana santa haya estado en Roma. En Roma se pierde la pista, porque aunque se nos dice que tenemos la reliquia de la Verónica allí en la columna de San Pedro, resulta que lo que tenemos es un cuadro, y esta es la aportación del padre Feiffer. Actualmente la Verónica estaría en la ciudad italiana de Mano. Allí se venera, en esta iglesia de los franciscanos, este lienzo que tanto él como algunos otros historiadores identifican con lo que sería la Verónica, es decir, esa reliquia que desaparece de Roma en el siglo XVI y por la misma época aparece en esta localidad italiana. Es quizás, ¿no?, la cuestión de la iconografía de esta imagen. Pero bueno, entre sus muchas características está la de que está sobre un velo transparente, es decir, no es un velo opaco como la sábana santa o como los que hemos visto en toda la iconografía, salvo aquella que os decía, acordaros de esta del velo transparente. Y ese velo transparente significa que la imagen no es exactamente igual, ni es una simple verla por un lado y verla por otro, porque si os dais cuenta, por ejemplo, este flequillo y este son distintos, no es simplemente visto por otro, pero ya digo, no tenemos tiempo para detenernos en ello. Incluso se ha superpuesto la imagen con el de la sábana santa y nos encontramos con que estamos ante la imagen semejante. Y con eso yo prácticamente terminaría. Sintetizo todo lo que he dicho, retomando un poco lo que hablábamos al principio de la lectura que hacía la película de Mel Gibson de la escena de la Verónica. Os dais cuenta que hay dos realidades, ¿no? La realidad de una veneración hacia la Santa Faz de Jesucristo, hay una figura, que es la figura de Berenice o de Verónica, y hay una serie de tradiciones artísticas, literarias, que en un determinado momento unen esas escenas, es decir, a partir de un determinado momento, según nos ha llegado a nosotros. De lo que hay anteriormente no podemos dar testimonio porque no se nos ha conservado. Unen la formación de esa imagen al camino del Calvario. Y ahí tenemos constancia también en el Evangelio de la existencia de unas mujeres que se acercan a consolar a Jesús, ¿no? Y que reciben pues esas palabras del Señor, que son las únicas que se han conservado de las que pronunciaría en el camino del Calvario. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Porque si en el leño verde hacen esto, en el seco, ¿qué se hará? Si os habéis fijado, la representación que hacía
la película insistía fundamentalmente en esta lectura, ¿no? En la lectura de asociar esta figura, esta formación de esta imagen con aquellas mujeres, se llamaran como se llamaran, conozcamos o no conozcamos su nombre, que se acercan a Jesús en el camino del Calvario, que los consuelan, que probablemente alguna de ellas también, porque no le iba a enjugar la sangre, el sudor, las lágrimas de su rostro, y que al mismo tiempo reciben una especie, digamos, de testamento espiritual por parte de Jesucristo, que no es otra cosa, como siempre, que una llamada a la conversión, que una llamada a la fidelidad al Evangelio. Porque nosotros sepamos descubrir, tanto en la figura de la Verónica, como en ese velo, ¿no?, que según alguna de estas manifestaciones de la tradición, ella llevó por toda Europa, enseñando al mismo tiempo el Evangelio, porque nosotros sepamos descubrir en ese rostro de Jesucristo esta llamada a acoger al Señor a nuestra vida y a cambiar nosotros nuestra vida, porque al fin y al cabo eso es lo más importante. ¿De qué nos vale hablar de que tenemos, y probablemente lo tenemos y podemos decir que es así, el rostro de Jesucristo, si luego ese rostro de Jesucristo no nos lleva a nosotros a parecernos a Él, no ya físicamente, sino en su